Muy buenas noches. Les saluda Antonio Carrasco. Eh, Buenas noches en España a nuestros invitados. Muy buenas tardes en Lima. Eh, este es el inicio de las actividades de APTOP del presente año y es una actividad importante. No sin antes mencionar a ustedes que APTOP es la Asociación Peruana de Trasplantes de Órganos y Tejidos, una asociación totalmente registrada en el Colegio Médico y recategorizada en el Colegio Médico Peruano, con cerca ya de 11 años de vida institucional. APTOP tiene un consejo directivo que estoy honrado en dirigir durante este periodo 23-25. El año 23 fue muy arduo, tuvimos muchas actividades académicas y obviamente estamos comenzando de la misma manera este año 24. APTOP tiene en su consejo directivo importantes colegas de diferentes áreas, hospitales y de sistemas de salud, de la seguridad social y del Ministerio de Salud, y diferentes especialidades: hematólogos, cardiólogos, gastroenterólogos, nefrólogos, cirujano de tórax cardiovascular, eh, cirugía de tórax y urología y nefrología de igual manera. APTOP tiene una actividad importante en sus medios de comunicación a través de nuestra página web y el código QRS, y a través de nuestra página en YouTube, en la cual hemos colgado durante todo el año las principales actividades que hemos venido realizando de charlas educativas, que es un material permanente de revisión para médicos en formación, residentes y para también a nosotros mismos. A través del Facebook les tenemos toda la información y esta es probablemente la información más relevante. Comunicarles que APTOP está haciendo un esfuerzo muy importante para del 7 al 9 de noviembre del presente desarrollar en el auditorio principal del Centro de Convenciones Daniel Alcides Carrión del Colegio Médico del Perú, en la avenida 28 de Julio, en Miraflores, un congreso internacional que tiene varios bloques temáticos, que va a haber presentación de abstract, va a haber premiación a las mismas para conocer nuestras potencialidades y nuestras mejoras en los sistemas de atención al paciente trasplantado. Esta actividad va a ser del 7 al 9 de noviembre con bloques temáticos como son muerte encefálica, córnea, tejidos, el bloque renal, bloque hepático, el bloque corazón-pulmón, el bloque progenitores hematopoyéticos y un bloque muy importante que estamos involucrando en este evento, que es la presentación de los mejores abstracts por eh, eh, áreas específicas. De manera de que esta actividad está programada para este año. Hemos ya coordinado con el Colegio Médico del Perú el esponsoriado y a través del auspicio académico de la American Society of Transplantation, que también nos ha permitido trabajar en forma conjunta durante este año, y diferentes auspiciadores que se vienen incrementando en las últimas semanas, importantes para el desarrollo de la misma. No sin antes agradecerles y presentar al doctor José Carlos Chaman, miembro vitalicio, profesor de todos nosotros, past president y fundador de APTOP. El doctor José Carlos Chaman es el moderador de esta actividad, a quien le doy el uso del micrófono. Muy buenas tardes, doctor José Carlos. Gracias, doctor Carrasco. Buenas tardes a todos los profesores y los asistentes a este gran evento. Yo quería primero dar mis palabras de admiración, agradecimiento al profesor, ¿no?, José Mir Payardó, por lo que él significa para el trasplante hepático en el mundo, obviamente, fundamentalmente en España, pero todos hemos aprendido de él, mucha gente en Sudamérica, y quería no dejar de mencionar este agradecimiento especial al doctor eh, Pepe Mir, como le dicen sus colaboradores, y nosotros que lo apreciamos tanto desde Perú. Quería saludar a él, obviamente, y por supuesto al profesor Rafael López Andújar, que es el actual jefe del servicio de cirugía hepatobiliopancreática y trasplantes del Hospital AFE
en Valencia, un médico de total honestidad y desarrollo en su tema en España, reconocido por mucha gente en el mundo. Quería hacer esta primera apreciación de ambos dos, nuestros principales invitados, y agradecer, como no, al doctor Antonio Carrasco, presidente de APTOT, por coincidir en esta gran reunión. Dicho esto, me permito dejar en la palabra al doctor Rafael López Andújar, quien nos va a hablar un tema que es sumamente importante en el mundo actual de donación y trasplante de órganos. El tema es donación en asistolia, modalidades, evolución y resultados. Doctor Rafael López Andújar, tiene usted la palabra. Hola, buenas noches a todos. En primer lugar, mi agradecimiento también y por parte del doctor Mir, que ya lo comentará él, a la Asociación Peruana de Trasplantes por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos con todos ustedes y compartir unas horas y una experiencia que, como yo creo que luego veremos, ha revolucionado el mundo del trasplante en España. Y es el tema de la donación en asistolia, que es un tema que elegimos, el doctor Chamán y yo y el doctor Mir, porque pensamos que aunque podíamos hablar en un principio de la experiencia del Hospital La Fe cuando cumplimos los 3.000 trasplantes, luego le dimos una vuelta al tema y pensamos que quizá como expansión para Perú estaría mejor este tema. Y de hecho es el que vamos a tratar, que es la donación en asistolia. Bien, a lo largo de unos 15-20 minutos vamos a hablar de una pequeña introducción del tema, de los tipos y características de la donación tras la parada circulatoria, cuál es la actividad actual en España y en el mundo entero, qué resultados tenemos y qué planes de futuro vemos para los próximos años. El doctor Bismuth, que yo creo que todo el mundo lo conocemos, ya hace muchos años dijo que la complicación más grave que puede sufrir un candidato a trasplante hepático es no ser trasplantado. Bueno, pues este año pasado, el doctor Bismuth, con 90 años, sigue ejerciendo de orador y replanteó otra vez el tema y seguía afirmando que lo peor que le puede pasar a un candidato es no tener un órgano para trasplantarse. Pues bien, hoy en día la posibilidad de trasplante en el programa de un trasplante hepático, estas son las posibilidades que puede tener un receptor, es tener un donante vivo, tener un donante dominó, tener un donante muerte encefálica, tener un donante trasparada circulatoria, que es el tema que vamos a tratar hoy, cuyos sinónimos son donante en asistolia o donante trasparada cardíaca. En general, a lo largo de la conferencia hablaré de donante trasparada circulatoria o donante en asistolia, que es más cómodo a la hora de decir el término. A modo de introducción, decir que la donación en asistolia, en una reunión en el año 95 en Maastricht, se llegó a la conclusión que se podían clasificar en 4 tipos, 2 fundamentales agrupaciones, que es la diferente entre donación en asistolia no controlada y donación en asistolia controlada, que a lo largo de los minutos veremos que es muy diferente. Entonces, dentro de la no controlada teníamos el tipo 1, que es el paciente que fallece fuera del hospital, y este es un paciente que ha fallecido. El tipo 2 es un paciente que tiene una parada cardiocirculatoria, se le intenta hacer una resucitación, pero es infructuosa y esto puede ser extrahospitalaria, que es el tipo A, o intrahospitalaria, que es el tipo B. Estas dos formas serían una donación en asistolia no controlada y luego los tipos 3 y 4 sería la donación en asistolia controlada, que es el tipo 3, que es el que más utilizamos ahora, como luego veremos, que es la muerte tras retirada de medidas de soporte vital, y la tipo 4, que es un paciente que sufre una parada cardiorrespiratoria en el contexto de que ya tiene diagnosticada una muerte encefálica. Y recientemente, en el 2014, se añadió un nuevo tipo de donación asistolia, que es la tipo 5, que es la derivada de los pacientes que solicitan una eutanasia. Pues bien, ¿qué es importante para tener un programa de donación? Pues el marco legal es fundamental y tiene que establecer, en primer lugar, un diagnóstico claro de cuándo está muerto un paciente, cuándo hay que decir está muerto o no está muerto, qué condiciones hay que tener para extraer los órganos y que sean útiles, que no sea fútil todo el esfuerzo. Por supuesto, hay que garantizar los derechos de los ciudadanos y lo que ellos piensan en vida.
Y también sería muy deseable, y de hecho es fundamental para que esto funcione bien, que tengamos una buena legislación a nivel nacional para saber exactamente cuándo se puede limitar el tratamiento del soporte vital. Está conectado el doctor Rafa Badenes, que es el director del programa de trasplantes de la Comunidad Valenciana, y luego, si tiene algún tipo de dudas de estos aspectos, él tiene bastante más experiencia que yo en estos temas, o sea, que estará dispuesto a contestarles a todo esto. Bien, respecto al diagnóstico de la muerte, hay dos clases de diagnóstico de muerte. Hasta ahora estábamos acostumbrados de la muerte encefálica, pero ahora viene esta nueva modalidad, que es la muerte por criterios circulatorios y respiratorios, que es el tema que vamos a tratar hoy. En España ahora, se diagnostica cuando retiran las medidas y el paciente no tiene ninguna actividad circulatoria y o respiratoria durante 5 minutos. Bien, esto no es uniforme y como pueden ver en la diapositiva, en España se diagnostica esta muerte a los 5 minutos, en Francia también, pero por ejemplo en Austria son 10 minutos los necesarios y en Italia 20 minutos. Esto es muy importante porque hay estudios que ya demuestran que después de 2 minutos es imposible que vuelva a resucitar un paciente, con lo cual yo creo que el margen de 5 minutos que tenemos en España es más que suficiente para evitar errores. Pues bien, otro aspecto que es muy importante en la donación en asistolia es definir cuándo estamos ante un paciente con medidas fútiles, medidas que no van a servir para nada. Es importante tener claro que el paciente puede negarse a un tratamiento en vida o saber hasta el límite de tratar. Por otra parte, el profesional tiene que saber y respetar lo que dijo este paciente en su momento, también tiene que adoptar libre y voluntariamente todo lo que ha dicho el paciente. Bien, pues hay un documento de instrucciones previas en España y es muy importante el respetar todo esto. Si quieren tener más información, aparte del doctor Badenes que le pueden preguntar, les recomiendo que se lean este libro que está en Google, ponen documento de reflexiones éticas sobre donación tras parada circulatorio, donación asistolia y les informará mucho más de todo esto que yo les he informado brevemente. Y por supuesto, para que podamos hacer un trasplante con unos órganos, tenemos que hacer un mantenimiento adecuado hasta que los podemos localizar. Si el paciente, como en la diapositiva arriba, no se le hace ninguna medida, esos órganos no nos van a servir para utilizarlos para trasplante. Eso sí, pacientes que se les mantenga ciertas características de su estabilidad, sí que servirán esos órganos. Bien, vamos a hablar en primer lugar de la primera modalidad de donación en asistolia dentro de las no controladas, la tipo 2, que es la situación en la que un paciente muere, por ejemplo, un accidente de tráfico, está fuera del hospital, acuden los medios de soporte, inician las medidas de resucitación, lo trasladan al hospital, pero se diagnostica ya la muerte dentro del hospital. O sea, durante 5 minutos hay ausencia de función circulatoria o respiratoria. Bien, ya tenemos un posible donante y ya estamos autorizados en España a mantener este donante ya hasta pedir el consentimiento familiar. No podemos sacar ningún órgano, pero sí que podemos mantener esos órganos hasta que la familia diga si va a donar o no. Si dona, pues ya seguiremos con todas las organizaciones a nivel logístico, a nivel nacional y local, para buscar receptor, etcétera, etcétera, y hacer la donación. Esto es muy estresante. No es una modalidad que haya tenido mucho éxito, porque sobre todo va a servir para riñones, pero en hígado, como ahora luego veremos, se está abandonando, porque el esfuerzo es muy grande y la utilidad es muy baja. Tenemos también muy claro de qué tiempos disponemos para que puedan servir estos órganos. Sabemos que un paciente en un accidente, por ejemplo, en la carretera, tiene que tener una parada no más allá de 15 minutos antes de que empiecen las maniobras de recuperación, porque si no, esos órganos ya no van a servir. Tenemos claro también que no pueden excederse en más de 120 minutos desde que sufre la parada hasta que tiene que llegar al hospital. Y sabemos también que como máximo tenemos 150 minutos para que desde la parada hasta que, una vez diagnosticada la muerte, iniciamos la preservación de los órganos. Que hay dos modalidades de preservar en este tipo de asistolia. Uno con la recirculación normotérmica, que es el ECMO, que aproximadamente disponemos de unos 240 minutos hasta perfundir en frío y extraer los órganos, o con el catéter doble balón, que es una perfusión en frío.
Estas serían las dos modalidades. En la perfusión con ECMO canalizamos la arteria femoral, la vena femoral, y por un sistema de bombas con oxigenación mantenemos perfundidos los órganos con la propia sangre del donante ya en este momento. Y un balón en la parte superior de la aorta cierra el circuito para que se mantengan en circulación normotérmica. Y el catéter con doble balón es parecido, pero con suero frío. Bien, ya sabemos que el doble balón nos sirve y que los mejores resultados los hemos obtenido con la recirculación normotérmica en este tipo de donación. O sea que esta es la situación ideal que lo haremos en el ECMO y en normotermia en los donantes en asistolia no controlada. Vamos a ver la otra modalidad, el otro escenario, que es el tipo 3 de Maastricht, que es la muerte tras retirada de medida de soporte vital. Es completamente la situación. Esto tenemos un paciente en el hospital, está perfectamente controlado, se diagnostica que ya las medidas de mantenerlo con vida serán fútiles en el futuro. Hay un comité de expertos que deciden que este no tiene posibilidades de subsistir, este paciente, con lo cual se le solicita a la familia si estaría dispuesto a donar. Si dice que sí, ya tenemos el consentimiento familiar, es medio programado, hacemos toda la organización a nivel de infraestructura, de coordinación a nivel local, regional y nacional, decidimos esos órganos a qué receptores pueden ir y ya pasamos a la limitación del soporte vital y diagnosticaremos la muerte cardiocirculatoria del paciente que ya se convierte en donante y ya podremos hacer la extracción. Esta es la modalidad que no es nada estresante, ya que está todo prácticamente consensuado, coordinado y sin prisas, a diferencia de la tipo 2. Ahora bien, hay dos modalidades de preservar los órganos en esta asistolia tipo 3. Lo que llamamos la extracción súper rápida, que es como empezamos, y lo que llamamos la preservación con NEN, que es muy parecida a la del tipo 2, que se hace cuando llega al hospital, que es con la propia sangre del paciente y a temperatura del donante. Bien, nosotros empezamos con la extracción súper rápida, que ya adelanto que la hemos abandonado por unos detalles que luego veremos. ¿Cómo hacíamos la extracción súper rápida? Bien, ya teníamos el posible donante, teníamos el consentimiento y el paciente, en ese momento paciente, se pasaba ya a quirófano. Se dejaba preparado todos los campos quirúrgicos, todo el material. En ese momento se retira el equipo quirúrgico con todo preparado. Tienen autorización los familiares de entrar al quirófano para despedirse. En ese momento se puede heparinizar ya al donante si ha hecho un consentimiento previo la familia para evitar problemas de coagulación. Se quitan las medidas de soporte, se extuba al paciente, se diagnostica la muerte con parada respiratoria y o circulatoria durante 5 minutos y rápidamente la familia sale del quirófano, entra al equipo quirúrgico y hace una extracción súper rápida. Esta situación es bastante estresante porque inicialmente hay que hacer una incisión rápida tóraco-abdominal con bisturí frío para ir más rápido y evitar lesiones viscerales. Rápidamente hay que hacer una canulación de aorta en menos de 5 minutos infrarrenal, meter una cánula y hacer la perfusión con el líquido de preservación frío. Ya posteriormente, con menos prisa, hacemos ya el clampaje de la aorta supracelíaca para cerrar el circuito, disecamos la vena cava para extraer la sangre y enfriamos los órganos con pilé. Y más tranquilamente hacemos la canulación portal a través de la vena mesentérica superior. Pasamos en total 5 litros por aorta y 3 por porta. Bien, esto es del tipo 3, la extracción súper rápida. Pero esta es la técnica que ha venido para quedarse, que es la recirculación normotérmica. Es similar a la que hacíamos en el tipo 2, pero aquí está de forma más ordenada y con menos estrés. Consiste en hacer un control de las dos ilíacas. Por una se subirá un balón, que es la que cerrará el circuito en el momento que decidamos. La otra es la vía arterial para perfundir por arteria y luego hay una vía venosa para cerrar el circuito que pasa por una bomba con un intercambiador de oxígeno. Bien, esto se puede hacer antes por radiología intervencionista o antes por cirugía del diagnóstico de muerte. En España lo podemos hacer con autorización.
Entonces, ya está canulado el donante, se hace una limitación, diagnosticamos la muerte y automáticamente empieza la circulación normotérmica de este conjunto de órganos cerrando a nivel de la aorta supraciliaca. Hemos aprendido también que tenemos a este ya donante circulando con su sangre durante aproximadamente hora y media a una temperatura de 37 grados. Para que todo funcione bien, el pH tiene que estar entre 7,35 y 7,45, mantener una PO2 de 100-150, mantener un hematocrito por encima de 20, y al final de todo esto iremos haciendo analíticas cada media hora y tenemos que ver que la curva de transaminasas GOT y GPT no sobrepase el cuatro veces el valor normal para que ese hígado sirva. Otro dato que hemos aprendido de la perfusión ex situ es que hay que valorar también la evolución del láctico. Tendremos que coger los órganos cuando el láctico, aunque haya subido, lo haya lavado y esté entre 2 y 4. Bien, esta es una cirugía mucho menos estresante. Tenemos la circulación normotérmica, podemos evaluar tranquilamente los órganos, vemos si hay un problema de isquemia en la vesícula biliar, vemos una disección fácil de todos los órganos y ya perfundimos. ¿Cuál es la diferencia exacta entre la súper rápida y la de recirculación? Pues claramente aquí, desde que empieza la hipoperfusión, la sistolia, muerte de 5 minutos, hasta que se canula, es un tiempo de isquemia caliente más largo que en la situación con ECMO, que ya lo tenemos canulado y nada más se diagnostica ya la muerte, rápidamente empezamos a recirculación de todos los órganos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí estamos preservando un órgano con una posible lesión isquémica y aquí estamos preservando un órgano que ha recirculado el oxígeno, ha cargado las pilas de ATP en la célula y hay menos lesión isquémica de los órganos. Bien, vamos a ver cuál es la actividad de estos donantes de asistolia a nivel mundial. España coordina un registro internacional de toda la actividad de donaciones y aquí lo que podemos ver es que España está a la cabeza en los últimos años en cuanto a la donación. La verdad es que España es muy importante la donación, hay mucha generosidad, hay una organización de coordinadores muy buena y tenemos mucha donación. Como ven, es el país del mundo que más donación tiene por millón de habitantes. Cosas que hay que matizar, que no quiere decir que sea el país donde más trasplantes, por ejemplo, de hígado se haga. No es así, porque España tenemos una media de 20-24 trasplantes por millón. En Perú, que son aquí, la verdad es que están muy por debajo, están en 0,1, 1,4. Quiere decir que tienen mucho rango de mejora, pero hay países como Estados Unidos, como Corea, que tienen una actividad de trasplantes mayor de 25 por millón de habitantes, más que España. O sea que no el hecho de tener más donantes quiere decir que hagas más trasplantes. Y aquí vemos por qué está pasando esto. El país actualmente que más trasplantes hace por millón es USA. ¿Por qué Estados Unidos? Porque coordina mucha donación de donante cadáver y hace donación de vivo. ¿Qué pasa en Corea? Todo lo contrario. Tiene mucha donación de donante vivo y poca de donante cadáver, pero más que España, que está aquí. España prácticamente toda la actividad de trasplante hepático es de donante cadáver y no tiene apenas donante vivo. Por eso no es el país que más trasplantes hace por millón de habitantes, aunque sí que tiene la donación. Ahora, ¿qué tipo de donación tienen los países que más actividad tienen en asistolia? Pues España, como ven, su actividad en donación es fundamentalmente, tiene donante cadáver, que es la línea azul, pero tiene también mucha actividad de donante en asistolia. Muerte encefálica a lo largo de la conferencia, ahora le llamaremos en ocasiones DVD, o asistolia le llamaremos DCD, ¿vale? España tiene mucha donación, como hemos visto, y USA, por ejemplo, tiene mucha donación cadáver y menos actividad de donancia en asistolia. Perú lo tenemos aquí abajo. No tiene nada de donación en asistolia y tiene poquita donación de muerte encefálica. Luego tiene muchas posibilidades de mejora. Vamos a seguir dando datos. Como podemos ver, en los últimos años, la variación que ha ocurrido en cuanto a la donación ha supuesto un aumento del 12%, sobre todo de los DCD, o sea, de los donantes en asistolia. ¿Qué tipo de donantes son los que más aumentan o más se están utilizando? En el año 22, porque el registro internacional
se hace cada 2 años y está a punto de salir el del 2023. Por eso los datos que estoy mostrando son los más recientes, que son los del año 22. Como podemos ver aquí, en España fundamentalmente es donante Maastricht tipo 3, el que hemos dicho. Y el tipo 2, que sería el amarillo, se hace muy poquito. Fundamentalmente en todos los países el que se usa es el tipo 3. El tipo 2 se hace solo algo en Italia, en Portugal, algo en Israel. Pero fundamentalmente es el tipo 3 el que se está imponiendo a nivel mundial. Y el tipo 4, que es el contexto de una parada cardíaca tras muerte, se hace en China, como pueden verse, y algo en Reino Unido y en Estados Unidos. O sea que aquí estamos viendo que la donación asistolia fundamentalmente se basa en la donación tipo 3. ¿Y qué órganos estamos utilizando? Pues como podemos ver, todos los órganos se están utilizando ya en los donantes en asistolia tipo 3. Fundamentalmente en España utilizamos riñón, luego utilizamos también mucho hígado, utilizamos algo de corazón, que es este de aquí, utilizamos pulmón y un poquito de páncreas, pero ya prácticamente se utilizan todos los órganos. Vamos a ver un poco la actividad ya centrándonos en España según el tipo de donante. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Por ejemplo, desde el año 2001 hasta el último año 2023. Quitando estos picos de bajada que coincide con la pandemia, como ven, el año 2021 bajó mucho la actividad, pero que sí que puede verse aquí la curva, que es la tasa de muerte encefálica por millón de habitantes, que aunque cayó mucho en la pandemia, no ha vuelto a las cifras que teníamos antes de donación en muerte encefálica. Pero sí que llama la atención que la tasa de donación en asistolia sí que ha aumentado. ¿Qué quiere decir? Pues que muchas de las donaciones en muerte encefálica están virando a convertirse en asistolias. ¿Es bueno o es malo? Sería otro debate que escapa a la conferencia que estamos hoy aquí. Pero lo que tenemos que tener claro es que la muerte encefálica, aunque aumente el cómputo general de donaciones, este aumento del cómputo se debe no a que aumente la muerte encefálica, sino que está aumentando mucho la donación en asistolia y sobre todo la tipo 3. Vamos a ver con más detalle qué tipo de donación es la que está aumentando. Pues como hemos dicho ya anteriormente, la tipo 2, que es esta azul, la tipo 2A, que es la que es no controlada, es el paciente que tiene un accidente, va corriendo al hospital, lo están manteniendo con el machaca, rápidamente diagnostican la muerte, rápidamente lo canulan, piden consentimiento y se organiza el trasplante todo en un breve espacio de tiempo. Esto es muy estresante y la rentabilidad es baja. ¿Y qué está pasando? Pues que efectivamente, que hemos visto que en España, que hacíamos en el 2014 cierta actividad, por ejemplo, 99, actualmente no estamos haciendo prácticamente donación tipo 2. Lo que sí que estamos haciendo mucho ya es la donación tipo 3 y desde el año 22 que se ha legislado, estamos haciendo la tipo 5, que es la donación Maastricht tipo 3, pero en el contexto de una eutanasia. O sea, como resumen de esta diapositiva, diríamos que la donación en asistolia tipo 2 es a extinguir, la tipo 3 está aumentando y la eutanasia pues, va a tener un periodo de expansión también. Hemos dicho ya que está aumentando la donación en asistolia. El vivo prácticamente se ha abandonado en España, pero si vemos aquí que la muerte encefálica está cayendo, como ven, está cayendo y está aumentando la donación en asistolia. Y sobre todo esta, que es la tipo 3. Y esta es la tipo 5, que es la eutanasia. Desde hace 2 años, 3 años, empezamos a utilizar la eutanasia en España. Es muy representativo esta diapositiva donde vemos que la muerte encefálica está cayendo y la muerte, la asistolia tipo 3 es la que está aumentando. Ahora bien, órgano ofertado no quiere decir que sea un órgano utilizado. La Organización Nacional de Trasplante hace diferencias entre eficaz y efectivo. Una cosa es donante ofertado, otra cosa es donante eficaz y otra es donante efectivo. Ofertado es que te lo ofertan. Eficaz es que vas a ver los órganos. Y efectivo es que de esos que vas a ver, al menos de ese donante implantas un órgano. Pues bien, ¿qué está pasando en los últimos años respecto a estas características? Como podemos ver aquí, esta es la tasa por millón de trasplantes eficaces, es decir, que se saca y se va a ver al menos uno, pero los efectivos siempre están por debajo, que es el verde. Quiere decir
que este va a saber los órganos, pero el verde es el que al menos implantas un órgano. Bien, pues no está mal la tasa, cayó en la pandemia también, pero aquí lo que quiere decir es que hay un decalaje entre lo que vamos a ver y lo que vamos a finalmente a utilizar. Entonces, ¿qué está pasando en los últimos años? Por favor, ¿pueden cerrar los micros? Vale. Entonces, lo que estamos viendo es que la oferta está aumentando, pero la efectividad... Por favor, Juliana, ¿puede dejar de hablar? La efectividad va bajando y la oferta va aumentando. La donación tipo 2, como podemos ver, la efectividad se mantiene bastante baja, pero sí que se ha igualado la efectividad de la donación asistolia tipo 3 y la de muerte encefálica. Bien, ¿qué pasó, por ejemplo, en el año 23? Pues que de todos los órganos ofertados, de los cuales 873 serán asistolia, ya el 15% se rechazan de entrada. Y de los que vamos a ver, el 30% se rechazan. Quiere decir que aproximadamente un 45% de los órganos que se nos ofertan los rechazamos. Y esto lo vemos aquí en esta gráfica, porque esto es la gráfica de todos los ofertados. Al final, en el año 23, solo el 84% vamos a verlos, y de estos solo el 59% implantamos algún órgano. Y según el tipo de asistolia, vemos también diferencias. La tipo 2, prácticamente la efectividad es más baja, y luego la muerte encefálica y la tipo 3, que sería la negra, la muerte encefálica, y la verde, la asistolia tipo 3, pues ya prácticamente van a la par en cuanto a la efectividad. ¿Qué pasa en cuanto a la edad en los registros internacionales? Pues como podemos ver aquí en las diapositivas, la verdad es que España tiene donantes muy añosos, porque más de 60 años es toda esta franja azul clara, es la mayoría. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que mayores de 60 años solo tiene esta franja. Esto es Estados Unidos y España tiene toda esta. O sea que la edad en España está muy aumentada. Estamos teniendo una expansión de la edad en los últimos años. Como puede verse en la pantalla, pues estos son los donantes. No se ve arriba, pero bueno, lo que está claro es que cada vez tenemos donantes de mayor edad. Y eso se refleja aquí, que en la asistolia, la tipo 2 sí que hemos mantenido una edad relativamente joven, pero hemos ido aumentando la tipo 3, empezamos que solo cogíamos órganos por debajo de 60, pero poco a poco ya estamos cogiendo cada vez órganos de mayor edad. Tenemos una expansión clara de la edad, y aquí en esta diapositiva la vemos también, cómo los donantes cada vez de la franja de 60 a 69 años cada vez es mayor. Igual que los de mayores de 70, cada vez tenemos más. O sea, tenemos envejecido el pool de donantes. Ahora bien, en España tenemos unas características los últimos 2 años, sobre todo con el tratamiento del virus C y el hecho que tenemos la donación asistolia, que hemos aumentado la donación, que tenemos una presión mucho menor. Si ven aquí, está la gráfica en 2014 de la lista de espera quirúrgica para el trasplante hepático. Aquí tiene un pico en el año 2015 y desde entonces disminuye los pacientes que tenemos listados para trasplante, que es la línea esta verde. Y los trasplantes, sin embargo, sí que seguimos aumentando los trasplantes. Y a final de año cada vez nos quedan menos pacientes en lista de espera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que efectivamente para los pacientes, los excluidos por empeoramiento, los fallecidos, van disminuyendo, y fallecidos más excluidos por empeoramiento, cada vez tenemos menos. Tenemos solo una tasa de un 7,9%, cuando en el año 2014 teníamos un 12% de fallecidos o excluidos por empeoramiento. Aquí lo que podemos ver a final de año, los trasplantes, como pueden ver en verde, han ido aumentando. En el año 23 hacíamos más trasplantes, pero los fallecidos, que es la franja roja en lista de espera, ha disminuido, y la exclusión también ha disminuido. Y los activos en lista cada vez son menos. ¿Qué quiere decir? Cada vez tenemos más donantes, pero cada vez tenemos menos mortalidad en lista de espera y menos pacientes en lista de espera. Esto está muy bien para los pacientes, y esto hace que nos replanteemos en la Sociedad Española de Trasplante Hepático que ahora que disponemos de más órganos y menos presión en lista,
podríamos aumentar los criterios aceptados. Y efectivamente así lo hicimos. Hace unos años nos reunimos viendo las gráficas de lo que estaba pasando, pues aumentamos la edad de los receptores hasta 70, aumentamos ciertas indicaciones como la hepatitis alcohólica, ciertas indicaciones nuevas como expandir los criterios del hepatocarcinoma, pasamos de Milán a Up to 7, iniciamos estudios para ver qué pasa con las metástasis del carcinoma colorectal, que lideramos aquí desde el Hospital La Fe el estudio nacional, y aumentamos también la nueva indicación de colangiocarcinoma iliar, siempre bajo el paraguas de estudios prospectivos y controlados. Bien, todo lo que hemos visto es que hay que hacer más donación en asistolia. Estamos de acuerdo, pero lo que hemos visto también a lo largo de los años, que esto se asociaba a un mayor número de lesiones isquémicas del árbol biliar. Esto es un metaanálisis de todas las series de los donantes en asistolia, y cuando comparas la muerte encefálica y los donantes en asistolia, hay más problemas del árbol biliar. Es una isquemia que aparece al cabo de unos meses y al final lo que ocurre es que desaparece la vía biliar. Esto es un ejemplo, un paciente una colangio a los 10 días, al mes ya se ve que las paredes están desapareciendo y a los 3 meses prácticamente está desvaneciéndose lo que es el árbol biliar. Esto acaba con colangitis de repetición, pérdida del injerto y retrasplantes. Esto nos hizo replantearnos la situación y nos dimos cuenta en un estudio nacional que prácticamente participamos todos los grupos de España, que comparamos en el tipo 3, porque la tipo 2 prácticamente ya la hemos estado abandonando, centrándonos en la tipo 3, ¿qué pasaba cuando se hacía la súper rápida o la reperfusión regional normotérmica? Pues que era abismal la diferencia. Como pueden ver, este estudio fue un antes y un después. En este estudio vimos que el total de complicaciones biliares cuando hacíamos la súper rápida era el 31% y bajamos cuando hacíamos la reperfusión normotérmica al 8%. Pero es que los retrasplantes bajamos del 9 al 5%, la pérdida del injerto del 24 al 12%, con significación estadística. ¿Qué quiere decir esto? Que abandonamos todos los grupos la técnica súper rápida. Como pueden verse en la gráfica, tanto la supervivencia del injerto como la supervivencia del paciente claramente es superior cuando se hace la reperfusión normotérmica. Conclusión, pues que hay que hacer siempre en la donación en asistolia la reperfusión normotérmica porque hay un menor tiempo de isquemia caliente, el hígado se recupera mucho mejor antes de pasar a la preservación en frío, podemos monitorizar durante esta hora y media cómo está el hígado, el aspecto, analíticas, vemos una visualización sin estrés de cómo está el órgano, no hay estrés para el equipo, hay menos complicaciones biliares como he demostrado, más supervivencia del injerto y más supervivencia del paciente. Conclusión 1, tenemos que abandonar la tipo 2, tenemos que abandonar la súper rápido de la tipo 3 y nos quedaremos con la perfusión regional normotérmica. Unas pequeñas palabras de lo que es la perfusión ex situ. Hemos cambiado de escenario. Una cosa era la perfusión in situ en el donante y ahora voy a pasar solo 2 o 3 diapositivas de lo que nos viene, que son las máquinas de perfusión ex situ. O sea, aquí ya sacas el hígado del donante y lo mantienes en una máquina de perfusión de ex situ. ¿Qué nos va a permitir? Alargar los tiempos de isquemia. Imagínense que tiene un órgano, lo pone en la máquina y lo pueden tener 7 o 8 horas. Eso supone que ese órgano lo puedes programar a una hora mejor. Ese órgano además le puedes eliminar las toxinas. Puedes hacer una protección vascular endotelial que se ha visto que evitará las lesiones de isquemia y reperfusión. Puedes evaluar la viabilidad de ese órgano. Puedes manipular terapéuticamente, tratar genéticamente, evitar rechazo, hipotéticamente, tratar el virus C, por ejemplo, cuando está la máquina. Se está demostrando ya que hay beneficio económico con estas máquinas y, como hemos dicho, alargar los tiempos de isquemia. Bien, fundamentalmente, por no marear mucho el tema, hay 2 clases de máquinas ex situ, la hipotérmica y la normotérmica. Unas tienen a favor unas cosas, otras tienen otras. Tampoco entraré mucho porque se está alargando el tiempo, pero lógicamente la hipotérmica es una logística más sencilla. Se ha visto beneficio en hígados marginales, pero la ventaja de la normotérmica es que es la única forma de ver la evolución de cómo está funcionando ese órgano, es la forma de recuperar órganos que de otra forma los rechazarías, tienes la posibilidad de mejorar la esteatosis y de mejorar el daño de isquemia reperfusión.
Estas son las máquinas que tenemos en el mercado. Ahora mismo ya tenemos 6. Y se ha demostrado en estudios que las máquinas de hipotermia, la HOP, que la doble por perfusión portal y arterial, en este estudio es muy interesante leérselo porque reduce el tanto por ciento de estenosis biliares, reduce el síndrome de porreperfusión y la disfunción primaria del injerto. Esta es la hipotérmica. Y la normotérmica, hay también estudios prospectivos donde claramente se producen beneficios y claramente habrá que utilizar estas máquinas en el futuro. Esto es un estudio muy interesante en el que a nivel internacional se evalúa qué pasa con los órganos en asistolia, los que se les ha hecho una perfusión o bien ex situ o bien in situ o bien in situ. El hecho es que se ha reperfundido en normotermia y se ve que claramente se ha rechazado la mitad de órganos cuando se le ha podido hacer la reperfusión o in situ o ex situ. Lo que también es verdad es que actualmente estamos en un momento de una torre de Babel en la que hay muchos estudios, cada uno utiliza las máquinas en un contexto diferente, hay quien los utiliza en la muerte encefálica, no muerte encefálica, hay quien utiliza la hipotermia, hay quien utiliza normotermia, hay ya estudios de subnormotermia y estudios combinados que hacen hipotermia, luego normotermia. El caso es que estamos en una situación que necesitaremos unos años para poner en su sitio a cada una de estas máquinas de perfusión. Pero está claro que estas máquinas hay que utilizarlas. ¿Y cómo veo yo el futuro en adelante? Pues el futuro que ya está aquí, en España lo tenemos, es que tenemos una logística de unos equipos que parten de hospitales con equipos multidisciplinares que se desplazan con el ECMO al hospital donde está el donante para hacer la limitación del esfuerzo, tenerlo canulado previamente y hacer la reperfusión normotérmica de este donante. ¿Por qué los equipos móviles? Pues porque hospitales donde hay 2, 3 donantes al año, la curva de aprendizaje serían muchos años y se perderían muchos órganos. Por lo tanto, es mejor tener centralizado los equipos que van a hacer la canulación y el mantenimiento de la normotermia. Al igual que se desplazan los equipos extractores, se desplazan los equipos con las máquinas del ECMO. Y también en un futuro que vendrá enseguida, pues tendremos también el desplazamiento de las máquinas de la perfusión ex situ. Y también lo que vamos a tener que en breve ya son centros donde vamos a tener una recuperación de órganos. Se mandarán los órganos que no se colocan a estos centros, se pondrán en las máquinas de perfusión ex situ, se testarán y luego se decidirán si se incluyen o no estos órganos. Esto es un ejemplo de cómo funciona. Esto es la máquina que estábamos trabajando aquí en normotermia. Es el órgano. Como ven, el órgano lo tenemos canulado, se reperfunde con sangre compatible. Lo tenemos ahí una media de 5 o 6 horas y en tiempo real estamos viendo analíticas de este órgano, estamos viendo el pH, estamos manipulando ese pH, podemos mejorar y al cabo de unas horas decidir que ese órgano está en condiciones, empezar el trasplante y pasar al receptor y desconectado la máquina. Pues bien, y a modo de resumen, simplemente ya finalizar, decir que la donación en asistolia ha experimentado un crecimiento exponencial los últimos años, fundamentalmente a expensas de la asistolia controlada, el Maastricht tipo 3. Que la donación en asistolia ofrece unos resultados prometedores cuando anulamos estos factores de riesgo, que es el riesgo del problema biliar, sobre todo, que lo hemos podido resolver con la reperfusión normotérmica, que de hecho es la técnica de elección y que para utilizar la preservación de órganos abdominales es lo que tenemos que seguir haciendo. Y que las máquinas de perfusión ex situ mejoran la calidad de los injertos marginales, ya lo hemos demostrado en estudios, disminuyen también lesiones de isquemia biliar y aumentan la utilización de órganos que inicialmente habrían sido rechazados. Con lo cual, con todo esto, vamos a aumentar el pool de donantes. Y tal y como estamos en España, que no tenemos presión, pues podremos aumentar el número de receptores que podremos aumentar en cuanto a indicaciones, edad, tamaño de hepatocarcinoma, etcétera, etcétera. Bien, quedo a disposición de las preguntas del auditorio. Voy a dejar de compartir. Bien. Gracias,
Doctor Rafael, maravillosa su presentación. Debemos coincidir seguramente con todo el auditorio lo detallado que ha sido la presentación y lo que expresa la evolución del- de la donación y trasplantes en España y en general en el mundo. Eh, Todo lo que para nosotros los peruanos resulta por avanzar, por estudiar, por desarrollar. Y desde esa ubicación, nuestro inicial agradecimiento, doctor López Andújar. Eh, para establecer un orden que entiendo debe haber en toda moderación, eh, quisiéramos aprovechar la presencia del doctor Rafael Badenes y como experto o como director de lo que significa la coordinación autonómica de trasplantes en la comunidad valenciana. Quisiéramos saber su opinión, su comentario, doctor Badenes, en relación a la evolución de la parte de legislación en España relativa a los resultados con este concepto de donación en asistolia. Doctor Badenes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches aquí en España. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer. Gracias por iniciativas de este estilo, que son siempre muy, muy bien avenidas. Y también gracias al doctor López Andújar, a Rafa, que somos muy amigos, trabajamos conjuntamente. Centrándonos en la pregunta, sí que es verdad que se necesita un marco legislativo para poder llevar a cabo todos estos procedimientos y que tenemos la suerte que en España ha sido la legislación muy receptiva con todas las indicaciones por parte de los equipos trasplantadores para dar un marco legislativo y un amparo legal al posible desarrollo de todas estas técnicas. Esto en algunos países puede resultar un hándicap y eso ustedes lo tienen que saber, pero hay que trabajarlo, hay que ponerlo encima de la mesa, hay que buscar todas las diferentes alternativas y sobre todo otra cosa que yo creo más sencilla también, que es copiar aquellos modelos que ya funcionan. Intentar a modo de mimetizarnos con aquellos programas que ya funcionan. No digo que el nuestro sea el mejor, pero sí que los resultados avalan que tenemos una cantidad de donantes y por ende de trasplantes muy, muy llamativa. Y esto es el resultado de un trabajo de fondo a todos los niveles muy elevado. Pero vamos, esta es un poco la idea y entiendo que es una limitación muy importante el no contar con un entorno legal que apoye o promocione este tipo de vías de donación. Gracias, doctor Badenes. Sí, es muy claro lo que nos comenta. Insisto en el tema de en Valencia, cómo evolucionó desde el trasplante del donante cadavérico a lo que actualmente está en proyección, que es el donante en asistolia. ¿Hay algún cambio que hubo en la legislación para adaptar este nuevo procedimiento o es que ya estaba impreso en la legislación previa? Pues fíjese, se hizo un proyecto piloto por allá el año 2012 a nivel nacional y luego sufrió una implementación progresiva. Una vez estuvo el marco legal y tenemos un Real Decreto del 2012 de aplicación nacional a todas las comunidades autónomas, entre ellas obviamente la valenciana. Y ese Real Decreto nos marcó el entorno legislativo para poder llevar a cabo estos procedimientos y de manera progresiva, en comunicación muy fluida con los equipos trasplantadores, fuimos viendo cuáles eran pues un poquito el recorrido que ha presentado el doctor López Andújar, ¿no? Primero la donación asistolia no controlada, viendo cuáles son los resultados, que quizá la puesta en marcha es muy costosa para un poco rédito. A posteriori la donación asistolia controlada con las diferentes técnicas de preservación, con las diferentes técnicas quirúrgicas, escuchando muy mucho cuáles son los resultados, las implicaciones quirúrgicas por parte de los equipos trasplantadores, pues viendo pues cómo ese devenir de la donación asistolia no controlada, que sigue persistiendo pero residualmente, a la donación asistolia controlada con la técnica ultrarrápida, viendo que esta técnica ultrarrápida quizás a veces era, a mí me gustaban unas expresiones que utilizaban, una ruleta rusa, en el sentido que no podíamos hacer una evaluación minuciosa y pormenorizada de los órganos, con lo cual a veces la toma de decisiones era difícil, y de ahí pasando
hasta el establecimiento actual de que, por ejemplo, en nuestra comunidad el 100% de las donaciones en asistencia controlada son con un sistema de preservación abdominal normotérmica. Si existe en el hospital, fantástico, y si en el hospital del donante no existe, hay un equipo que se desplaza de otros hospitales para dar soporte, como si fuera otro equipo extractor, a este entorno. Fíjense que los datos de la Comunidad Valenciana, a fecha de hoy, en estos momentos la donación asistolia controlada supone más del 50%, exactamente a fecha de hoy el 55% de los donantes de nuestra comunidad. Es decir, se va a instaurar y se ha instaurado ya, se ha impuesto como la primera fuente de donantes en nuestra comunidad y por ende se va a instaurar como la primera fuente de trasplantes. Van a venir más trasplantes de donantes en donación asistolia controlada. Ya supone el 55% de nuestros donantes. Y a fecha de hoy, fíjense también que estamos en una tasa de donación en la Comunidad Valenciana del 55 donantes por millón de población. Récord histórico, récord de todo. Es decir, estamos en unas cifras muy, muy llamativas. Pero acuérdense, esta técnica no es que se ha instaurado ya como una de las principales pathways, como una de las principales vías de donación en nuestro quehacer diario. Muy claro, doctor Arenas, sí, es impresionante la cifra que nos menciona y también ya lo ha mencionado el doctor López Andújar. Me permito una sola pregunta antes de que el auditorio pueda preguntar. Doctor Rafael López Andújar, el hecho de estar creciendo y perfeccionándose el tipo 3 implica unidades de cuidados intensivos pro trasplante, implica unidades o servicios de cuidados intensivos en la mayoría de los hospitales participantes, bien ligada al proceso trasplante. ¿Eso cómo se dio en España, doctor López Andújar? Bueno, el doctor Van Esten lo podría decir, pero la verdad es que eso fue mucha labor de la coordinación. Los coordinadores tuvieron que ir a las unidades de cuidados intensivos, contar cómo estaba la ley y cambiar un poco el quehacer de los facultativos, porque es cambiar el modus operandi, porque sabiendo que está respaldado por la ley y por la ética, saber en qué momento tienes que hacer una limitación del esfuerzo terapéutico. Lo que hemos definido es un trabajo fútil. Vale, pues es cambiar un poco la mentalidad. Como todo en la vida, hubo y siguen existiendo a lo mejor gente más reacia a estos cambios, pero una vez lo vas incorporando poco a poco, ya es una actividad prácticamente de diario. Es decir, ahora ya los especialistas, los que mantienen este tipo de pacientes, son conocedores de cómo hacerlo y ya lo han interiorizado en su práctica clínica habitual. Ya no es un problema este. Ha sido cuestión de tiempo, ver la efectividad, ver lo bien que funcionaba todo e incorporarlo a la práctica clínica. Pero sí, ha sido mucha labor de coordinación que los intensivistas entraran en esta dinámica. ¿No, Rafa? ¿Tú qué opinas? Sí, sí. Sí, a mí me gustaría apuntar que una de las claves del éxito del modelo español de donación y trasplantes es el perfil del coordinador de trasplantes. A diferencia de otros países, por ejemplo Estados Unidos, que saben que están fuera de los hospitales, en nuestros hospitales, en nuestra red de coordinación, los coordinadores de trasplantes son gente en plantilla del hospital a tiempo parcial. Y una de las claves del éxito es que trabajan o trabajamos en las unidades de cuidados críticos, bien siendo anestesistas o bien siendo intensivistas. Entonces, ese hecho de que el propio coordinador forme parte del equipo asistencial favorece muchísimo esa receptividad frente al proceso de donación y trasplante, de manera muy llamativa. Y el otro hecho es que hemos incorporado la donación de trasplante como los cuidados al final de la vida. No se puede contemplar en el momento actual, si se contempla, saben que ha crecido mucho una limitación de tratamiento de soporte vital, de hecho el 50 o el 60% de nuestros pacientes, yo trabajo en la unidad de cuidados críticos, fallecen tras la decisión de esta limitación. En el momento que se tome la decisión, que no está para nada vinculada con la donación, pero en el momento que se tome la decisión de la limitación, hay que valorar ese paciente como potencial donante de órganos, como cuidados al final de la vida. O sea, debemos de prestarle esa opción a ese paciente y a su familia de poder desempeñar el deseo de ese paciente de poder ser donante de órganos. Y hay que establecer unos mecanismos para que esto siempre sea así. Y estos dos mecanismos hacen que el perfil del coordinador y el incorporar la donación como unos cuidados al final de la vida han hecho que impere, que sean muy receptivas y muy reactivas
muy receptivas las unidades de cuidados críticos al proceso de donación. No obstante, como ha dicho el doctor López Andújar, pueden existir algunos elementos todavía residuales, de no tengan esa sensibilidad con el proceso, pero como las solemos ver, como ves que es generar vida, como ves que es un proceso, aportar un poco de luz a un proceso duro como es el de la muerte, como ves los resultados, como ves los pacientes trasplantados, como los ves luego además en tus unidades, ese paciente trasplantado, es decir, tienes un feedback muy positivo y hemos establecido el proceso de donación y trasplantes de órganos como una rutina dentro de los hospitales. Yo creo que el doctor Seguramente Mir, nosotros sí. conocemos esa experiencia española y valenciana en particular. ¿Algo más, doctor, sobre este tema, doctor López Andújar? Yo quería apuntar que el doctor Mir, que lo tenemos aquí, que él vivió cómo se incorporaba el trasplante en un hospital que no hacía trasplante. Él nos podrá contar con su experiencia lo que costó en un principio montar un programa de trasplante, sacar donantes, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, doctor Emir, quería al final tener su opinión, pero vamos a hacerlo más dinámico. Entonces, escuchamos, por favor, doctor Mir, su comentario. Bueno, en primer lugar, agradecimiento por esta invitación. Y de verdad que cuando uno oye estas cosas, siempre ha pensado lo mismo, que todo lo que hoy es novedoso mañana es obsoleto. Y esto lo puedo decir porque precisamente el cambio de lo que era el donante cuando nosotros empezamos a cómo es ahora, eso no tiene, pero ni podríamos decir que eso sí que es una ciencia ficción. Porque el donante hace unos 40 años, que tampoco, para mí son muchos, pero tampoco es tanto, resulta que estaba más de 55 años, ya no lo queríamos. Y aquello era una situación en que la mayoría de los donantes, desgraciadamente, en nuestro país, eran de alrededor de 15 a 20 y tantos años, 20 y pocos años. Y casi todos eran por accidente de motocicleta. Luego, lo que he visto ahora con lo de los donantes, sí que podemos decir cómo ha podido evolucionar y que precisamente no es que haya compensado el déficit de ahorrar de los cadáveres de los donantes que existían previos, sino que se han aumentado precisamente con este tipo de donantes, de donación. Y esto es muy importante. Cuando nosotros empezamos el programa, hace unos 40 años, en España se estaba realizando, se realizó el primer trasplante el 24 de febrero de 1984. En aquella época nosotros éramos unos referentes en la cirugía de la hipertensión portal. Operábamos las complicaciones, alargábamos la vida, pero el enfermo al final fallecía. Había que de alguna manera cambiar el hígado. El concepto ya incluso del mismo receptor no se le podía decir que le ibas a cambiar el hígado porque saltaba de la silla cuando te decía, ¿y es un trasplante? Pues sí, no lo querían. Al poco tiempo, a los pocos años, ya veían la necesidad del trasplante y te decían, por lo que fuera, ¿y no me va a hacer usted un trasplante? Pues mire, no está indicado o está usted en esta situación. Como es el tema de los donantes, sí que teníamos necesidad de empezar tenemos necesidad de empezar el programa. Y nosotros lo empezamos ya en el año 91, el 5 de enero del 91. Tuvimos muchos problemas para poderlo realizar, 4 años de trabajo, o sea, lo cual quiero decir que a todos aquellos que estén luchando por conseguirlo, al final, si pelean, lo conseguirán, porque perdimos muchas batallas, pero al final ganamos la guerra. Se pudo realizar el trasplante precisamente en un hospital donde se hacía ya trasplante de corazón, trasplante de pulmón y trasplante renal. Y sin embargo, no entendíamos el porqué de las dificultades que se nos ponían. Bueno, pues dicho esto, nosotros continuamos el programa y nos encontramos
con la falta de donantes, lo que significaba que teníamos que recurrir al split liver, el partir el hígado en dos y aprovechar de un donante dos receptores. Pasamos después también a el donante vivo que en el infantil. Nunca hemos sido partidarios, por lo menos yo creo que todavía estáis en eso, igual, del adulto, pero sí del adulto, padre, madre, al niño. Y empezamos también ese programa. Y precisamente por la falta de hígados pediátricos que había, aunque aprovechábamos de la partición de los hígados, el pequeño, el de menor tamaño, 2-3, iba al niño. Y así continuó el programa. Y la verdad que hemos luchado por poderlo mantener y afortunadamente el equipo que lo está haciendo mucho mejor que nosotros empezamos. Ya he visto ya todos los resultados que tienen en esto. Yo llevo ya 12 años sin participar en el programa y sé realmente lo que están haciendo y la verdad que uno se siente orgulloso de cómo están trabajando, cómo lo hacen y qué resultados tienen. Y ya son referentes en España y posiblemente ya en Europa, si no lo son ya, del trasplante hepático. Hace poco supongo seréis conocedores de que se realizaron el 3000 trasplante en el mes de octubre fue, ¿no? Sí. El mes de octubre, y eso ya demuestra cómo va de avanzado el trasplante en esto. Se continúa haciendo el trasplante páncreas-riñón y también se comenzó un programa con el trasplante hepatopulmonar. Fuimos los primeros el grupo que lo realizamos de España. Bueno, pues esto es poco puedo aportar después de la magnífica exposición que ha hecho el doctor López. Ok, gracias, doctor Mir. Sus impresiones serán siempre bienvenidas y valiosas para todos los que en realidad estamos queriendo desarrollar mucho más nuestra situación actual. Y le agradezco nuevamente su presencia, que es para todos nosotros muy importante, la de un profesor pionero en España que ahora se transforma en un gran país trasplantador de órganos. Quisiera que alguien del auditorio pueda hacer alguna pregunta relativa a todo el tema que hemos escuchado y poder avanzar en las opiniones de todos ustedes. Por favor. Doctor Chaman, habla Antonio. Hay un par de preguntas en el chat. No sé si el doctor Rafael López lo puede ver. Marca chat y puede leer la pregunta de la doctora Tayana Bedregal, luego del doctor Rodrigo Torres, del doctor Miguel Olivas. No sé si lo puede No sé ver. si las puede ver el doctor López Sí. Andújar. Lo estoy leyendo ahora, lo estoy leyendo. Muy bien. Hay una pregunta de Tayana que pregunta, en una sistolia controlada, por ejemplo, en paciente a quien se le realizará eutanasia, ¿se espera igual los 5 minutos y entiendo que no puede entrar a ECMO? Aunque en nuestro país no se realiza la eutanasia, judicialmente hace poco ya hubo un caso. Sí, el procedimiento es el mismo. El paciente que se somete a una eutanasia pasa todo un proceso legal y una vez está aceptado, se le seda y ya el procedimiento pasa como una asistolia tipo 3, con una retirada de los mantenimientos y diagnosticado la muerte por ausencia de circulación o respiratoria. Es igual que un MASTIC 3 controlada. Sí, eso en cuanto a Tayana. Luego, doctor Rodrigo Torres Quevedo, hombre, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Cirujano de Chile, que estuvo aquí con nosotros bastante tiempo. Dice, en primer lugar, un gran saludo a toda la unidad hepática de la fe. Igualmente, Rodrigo, en especial al doctor José Mir, mi jefe durante mi periodo de formación en cirugía HPV y trasplante. A Rafa López y a Emma Montalbá, que la veo entre los asistentes. Saludos desde Chile. Pero bueno, no nos pregunta nada, solo nos saluda. Pues bueno, le volvemos Agradecido. a saludar.
Miguel Olivas dice, buenas tardes, ¿cuál es la experiencia de donación en asistolia en niños? Bien, pues en España ya, aquí por ejemplo hicimos la primera donación en asistolia en niños, ahora ya 4 o 5 años, se mantiene y se hace. Lógicamente es menor el número que hay de niños y si son muy pequeñitos, el problema estaba en la canulación, que no hay a veces cánulas tan pequeñitas, aunque eso Rafa Badene nos lo dirá ahora, pero creo que ya se puede hacer, incluso se puede hacer con súper rápida. Pero con NECMO aquí ya hemos hecho también en el Hospital La Fe. ¿Tú qué dices de eso, Rafa, de lo que están planteando? Sí, que sepan que el procedimiento ya está totalmente, tiene marco legal, tiene marco jurídico y tiene sustento ya médico y profesional. Y además, como hemos instaurado mucho las máquinas de ECMO en edades cada vez más tempranas, incluso ya en algún neonato, tenemos ya las diferentes cánulas y los diferentes equipos de ECMO para poder tratar a estos pacientes. Y de hecho, ya como dice el doctor López Andújar, desde hace 4, 5 años ya se hizo las primeras donaciones a asistolia controladas y de hecho además muy recientemente también el Hospital La Fe hizo una donación a asistolia controlada con todos los órganos, incluso con recuperación cardíaca en un niño. Entonces, que sepan que es una técnica ya instaurada, que se copia el modelo que ya hemos establecido en adultos con las particularidades que tiene el niño, pero que ya los dispositivos nos permiten hacer este tipo de extracción. Como también ha dicho el doctor López Andújar, sí que previamente a que tuviésemos esta disponibilidad de cánulas de diferentes tamaños y diferentes para conectar los ECMOs a niños más pequeños, pues hacía la técnica ultra rápida. Pero actualmente ya en toda nuestra comunidad ya se hacen también con donación a asistolia controlada con ECMO, incluso en edades pediátricas. Así que obviamente con mucho menos casuística, afortunadamente, porque son pocos los niños que fallecen y porque son pocos los niños a los que hay que someter a una limitación de tratamiento de soporte vital, pero cuando se da la ocasión se ponen todos los mecanismos para que se lleve a cabo. Gracias, doctor Badenes. ¿Alguna otra pregunta del auditorio, por favor? Doctor Padilla, por ejemplo. La doctora Juliana Buitrago ha pedido la palabra. A ver, doctora Sí, Liliana. buenas tardes, muchas gracias. Primero que todo, pues mi nombre es Juliana Buitrago, yo soy cirujana de trasplantes, estoy conectada desde Colombia. Primero que todo, pues muchas gracias por la invitación a la Asociación Peruana y también a los conferencistas por su excelente conferencia y recuento. Yo quería preguntarles específicamente sobre la máquina de perfusión ex vivo para hígado, porque he leído algunos artículos experimentales en Barcelona que están manejando estos injertos hepáticos con ciertas soluciones detergentes para disminuir el grado de esteatosis hepática. Esto, pues hasta donde yo leí, es como experimental. Quisiera saber si los conferencistas, los expertos, tienen como experiencia en esto o si en qué se ha avanzado, si hay más información, digamos, para ampliar el pool de donantes que tengan obesidad mórbida o esteatosis hepática. Muchas gracias. Vale. Gracias, doctora. Hola, Juliana. Mira, el hecho de quitar la grasa del hígado, hay mucho experimental y de hecho sigue siendo experimental. Lo que sí que es verdad es que hicimos un programa multicéntrico que lideramos desde aquí de donantes con esteatosis mayor del 45-50%, un estudio prospectivo en el que unos iban a la máquina y otros no. Lo que sí que te puedo decir es que los pacientes con hígados esteatóxicos de más del 40% funcionaban mejor, tenían menos pico de transaminasas y menos síndrome por reperfusión cuando los habíamos tenido 6 horas en la máquina en el Organox, en concreto era la normotérmica. Ese estudio paró porque no se continuó, pero se sabe que protege la esteatosis, pero el hecho de quitar la grasa aún es pura ciencia, no es investigación, no está aún incluido en la práctica clínica. Hay que seguir Muchas trabajando. gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor Canayo. Pidió la palabra. Buenas tardes, doctor Chama. Buenas tardes. Gracias, doctor Rafael López, gracias, doctor Rafael Báñez, por esta exposición. Gracias también a la asociación, puesto que trae un tema muy importante. Mire, en este tiempo en el que necesitamos más fuentes de órganos, yo soy médico coordinador de trasplantes del Hospital Almenara
y nuestra función netamente está en la detección de donantes y potenciales donantes para trasplante. Sin embargo, ya nos encontramos en la limitancia de que las muertes encefálicas que se van produciendo en nuestros hospitales pues va disminuyendo, ¿no? El otro, que a pesar que tenemos un programa en nuestro hospital de verificar estas muertes a través de un programa de garantía de calidad, vemos que realmente las muertes encefálicas que van apareciendo en nuestros hospitales son cada vez menos. Entonces se abre una opción en este tipo de obtención de órganos, y tenemos un buen grupo de posibles o lesiones catastróficas que ingresan y que de hecho no van a ser viables para neurocirugía, y son pacientes que muchas veces los vamos a tener por pérdida por muchas razones, puesto que no muchos de ellos tendrán ventilación y soporte mecánico, y muchos de ellos son tal vez puestos en tubo en T en una sala de observación a esperar, y no dar la posibilidad de poder optar tanto ni la muerte encefálica, pero creo que este tipo de grupo de lesiones catastróficas estarían precisas, ¿no? Para un tipo de Maastricht 3 que veo que es el que se puede ajustar más a nuestra realidad, el de poder tener a un paciente con ventilación y soporte y ver que si en una situación en la que no se pueda tener una viabilidad o un pronóstico mal a corto plazo, se pueda hacer una limitación de soporte vital y optar por esa opción. Actualmente en nuestro país, lamentablemente, no todas las regiones o departamentos tienen hospitales en los que se realizan o son donadores y extractores. A nivel nacional son 11 o 12 hospitales en el cual se hacen donación y trasplante y representan a todos los departamentos, ¿no? Eso lo refleja nuestra tasa de donación. El trasplante en sí no es una política prioritaria dentro de nuestro sistema nacional, y eso también es un obstáculo, puesto que lo más importante en esto es el presupuesto que se debe financiar en la logística que nos falta para poder implantar estos, estos procedimientos, ¿no? Este tipo de procedimientos y técnicas para poder llevar adelante este tipo de donación, al igual que la legislación, y que también con algo con lo que lidiamos es la cultura poblacional, la cultura de nuestro país, y asimismo creo que esto amerita que todos armemos un grupo de trabajo. Yo creo que con ustedes se puede llegar a establecer un plan, no lo más inmediato, sino creo que un plan para poder optar en pasos y a través de un proceso progresivo para poder obtener este tipo de donación. Que es algo que también nosotros nos preguntamos, ¿no? Muchas veces nosotros que estamos en el campo nos encontramos con manos cruzadas. Entonces, creo que esto puede trabajarse mucho más a un nivel mucho más superior, a un nivel político más arriba, y poder impulsar el tema del trasplante. Y bueno, esto sí en agradecimiento, porque creo que todo tipo de tema que se trae, pues trae una opción a seguir trabajando en ello, ¿no? Gracias a la asociación por eso. Y una pregunta que quería hacer, por ejemplo, en una donación Maastricht 3, por ejemplo, cuando ya realizan la limitación de soporte vital y se espera que ocurra la parada cardiorrespiratoria, ¿cuánto tiempo se debe de esperar para poder, por ejemplo, hago la limitación y no hace la parada cardiorrespiratoria? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para poder decir, bueno, lo tengo que intentar nuevamente? Porque creo que lo más probable es que nosotros en el país empecemos con el trasplante, con la ablación súper rápida, antes que eh, eh, la técnica de la normotécnica, ¿no? La recirculación normotécnica. Creo que nosotros empezaremos por una extracción súper rápida, pero sí me gustaría saber, cuando retiran la alimentación, cuánto tiempo se tiene que esperar para la parada cardiorrespiratoria. Eso sería todo. Gracias.
Gracias, doctor Canayo, por su interés en el cambio y en el desarrollo de la donación en el país. Doctor López Andújar, sobre la pregunta del doctor Es Canayo. mejor, yo la puedo contestar, pero mejor que la conteste el doctor Badenes, que está en el otro Perdón, lado doctor del, Baden. del campo de Muy fútbol. bien. Sí, que estamos ahí en el otro lado, como uno somos cirujano y el otro anestesista. Mire, lo primero que les quería decir es que respecto a la opción que ha comentado el doctor Canayo nosotros le llamamos cuidados intensivos orientados a la donación. Es decir, tenemos un caso hipotético de un daño cerebral catastrófico en el departamento de urgencias o emergencias, se valora, se intenta con finalidad terapéutica, es descartado por los diferentes equipos cualquier tipo de finalidad terapéutica porque el resultado es infructuoso, con lo cual en ese momento se alerta a las unidades de cuidados críticos para valorar ese paciente, para ingresar en la unidad de cuidados intensivos con el único fin de donar los órganos. Esto le llamamos cuidados intensivos orientados a la donación. Pues fíjense, esto que parece como que sería esporádico, supone 1 de cada 4 donantes en nuestro país, en nuestra unidad. El 26% de nuestros donantes vienen de pacientes que están descartados con fines terapéuticos en los departamentos de urgencias, ¿no? Esto lo vamos a publicar, lo acaban de aceptar en Transplantation International. Con lo cual, eso, fíjense que es una fuente. Entonces, pactamos con la familia cuáles serían los tiempos. Primero, le preguntamos, obviamente, acerca de los deseos del paciente, que no puede tomar la decisión por el daño cerebral catastrófico, y a partir de ahí pactamos 24 o 48 horas si evoluciona muerte encefálica. Muy bien, y si no evoluciona muerte encefálica, le hacemos una limitación de tratamiento de soporte vital. En el ingreso en la unidad, por supuesto, lo sometemos a ventilación mecánica y esta serie de cosas con el objetivo de preservar los órganos en las mejores condiciones. Eso respecto a la primera parte de lo que ha dicho nuestro compañero. Respecto a la segunda parte, más que el tiempo en el que el paciente fallece, lo más importante es cuando consideramos que los órganos empiezan a sufrir, que es lo que llamamos el inicio del tiempo funcional de isquemia caliente. Es decir, hay unos márgenes que nosotros definimos a partir de los cuales, es decir, limitamos al paciente, que básicamente es la retirada del tubo endotraqueal y la retirada de los fármacos vasoactivos que pueda tener el paciente y a cierto grado de sedación y analgesia para el confort de estos cuidados al final de la vida. El paciente empieza a hipotensarse y hipoxemiarse. En ese momento hemos definido unos límites como la tensión arterial media por debajo de 60, aunque están un poco discutidos a nivel internacional si es sistólica, si es media, o la saturación menor de 80. A partir de ese tiempo consideramos que los órganos están sufriendo. Y está clarísimamente establecido que cuanto más se prolongue ese tiempo, más tiempo sea el tiempo funcional de isquemia caliente, que es desde que se hipotensa o hipoxemia, va hipotensando, va hipoxemiándose hasta que se produce la parada cardíaca. Le añadimos los 5 minutos de observación y hasta que declaramos la muerte y encendemos el ECMO, todo ese tiempo es el tiempo funcional de isquemia caliente. Pues obviamente cuanto más largo es ese tiempo funcional de isquemia caliente, menor es la tasa de éxito en cuanto al trasplante, tanto en extracción como implante de los diferentes órganos. También lo hemos publicado recientemente en Artificial Organs. Unos tiempos al principio eran muy limitados por una cuestión de cautela, actualmente pues vamos en función del feedback que vamos recibiendo, cada vez vamos expandiendo más estos tiempos para darle validez. Pero la otra parte buena de la historia es que como hacemos una perfusión abdominal normotérmica, junto con los cirujanos se puede valorar la viabilidad del órgano o no. Es decir, podemos hacer más tiempo de perfusión abdominal normotérmica, podemos ver el aclaramiento de las transaminasas, podemos ver el aspecto macroscópico de esa reperfusión, podemos ver la evolución del pH y el lactato, incluso si existen más dudas al respecto, el poder hacer una biopsia, un análisis anatomopatológico intraoperatorio. Es decir, vamos ganando elementos, con lo cual no es como antes de decir que hay que individualizar. Es decir, 30 minutos de tiempo funcional de isquemia caliente, órgano fuera. No, no. Vamos con más cautela, pero tenemos tiempo para observar la viabilidad de estos órganos en función del feedback, de las analíticas, del proceder que hacemos durante el intraoperatorio, durante el procedimiento quirúrgico. Sí, doctor Canayo, entonces el formato que nos explica el doctor Badenes es un seguimiento multifactorial del paciente hasta tomar una decisión. Obviamente en la experiencia hay que definir un tiempo que probablemente los que estamos queriendo empezar con esto precisamos un tiempo, pero finalmente depende del seguimiento y cómo se mueven los parámetros hemodinámicos y metabólicos
del paciente en el cual vamos a decidir ya en la introducción del NECMO, ¿no? Perfecto. Me parece que hay una pregunta del doctor Rodrigo Torres. ¿Cuál sería un donante en asistolia ideal? Por el contrario, ¿cuándo aconsejaría no utilizar un hígado de donante en asistolia? Doctor López Andújar. Bueno, pues respecto a la primera pregunta, ¿cuál sería un donante en asistolia ideal? Cualquier donante es ideal, como el cadavérico. En principio, cuanto menos comorbilidad tenga, cuanto menos edad tenga, cuanto menos sufrimiento tenga, pues mejor donante. Pero vamos, hay un margen muy amplio de decir cuál es el mejor y cuál es el peor. Pues hay que ir valorando paso a paso e individualizando. Y por el contrario, ¿cuándo aconsejaría no utilizar un donante en asistolia? Pues hoy en día, si es un tipo 3, que es lo que hacemos normalmente, con reperfusión normotérmica, lo tienes en la reperfusión y ves que el lactato no lo lava, sino que además está aumentando el lactato, pues ese órgano quiere decir que está sufriendo, lo que ha dicho el doctor Badenes. O que haces un control de transaminasas cada 30 minutos. Si ves que están aumentando y que sobrepasa 3, 4, 5 veces el valor normal, pues quiere decir que ese órgano no está yendo bien. O si, por ejemplo, a lo largo de este tiempo ves que no se ha reperfundido bien, o que el que está llevando el ECMO te dice que el flujo está por debajo de 1000. Es decir, eso es una sumación de muchas variables que al final tienes que tomar una decisión. Pero en general, con la experiencia, pues cada vez vas ampliando más el abanico y vas arriesgando un poco más. Creo que le hablé. El doctor Nelson Urbina tiene una pregunta en relación al si los pacientes con donación tipo 3 que van a split para adultos pediátricos son mejores que los de donante cadavérico. Entiendo que esa es la pregunta, doctor. Sí, la pregunta, prácticamente los resultados son iguales. Si tú tienes un Maastricht 3 y estás con normotermia, es lo mismo que tener un donante en muerte encefálica. Prácticamente los resultados son los mismos. Bien. ¿Alguna pregunta más? No la veo acá Sí, mismo. doctor Chamán, justo quería en primer lugar agradecer la excelente presentación y la participación de nuestros invitados. Y en realidad es una cosa bastante novedosa, ¿no? Lo habíamos comentado ya días atrás, previo a la presentación. Y en este sentido, yo quisiera saber, doctor López Andújar, el doctor Badenes, ya tiene más de 10 años, por lo que se ve, la experiencia de trasplantes con donantes en asistolia, ¿no? Entonces, me gustaría que si nos pudieran comentar cuáles fueron los principales problemas o resistencias que tuvieron al inicio de la implementación de la experiencia y cuál sería la sugerencia de ustedes, ¿no? Se ha comentado algo al respecto, pero digamos una sugerencia ya de un país con gente muy experiente, ¿no? De cómo poder implementar en un país como el Perú, como ya se mencionó, lo mencionó el doctor Canayo y otros colegas, para poder hacer factible eso en Latinoamérica, por lo menos, empezando por el Perú. No sé si veo colegas de Colombia, de Chile, y creo que podríamos empezar con unos comentarios justo al respecto de su experiencia. Gracias. Bueno, Rafa Ben está de acuerdo conmigo que lo más importante es tener un marco legal que cubra todo esto. Una vez diseñado el marco legal, es ir dando pasos poco a poco y seguramente ir quemando etapas, pero yo creo que hay que fijarse y emular pues, países como el nuestro que ha tenido una curva ya de experiencia y pasar esta curva. Por ejemplo, yo no empezaría con la súper rápida porque claramente sabemos que la reperfusión normotérmica es mucho mejor. Luego habría que hacer el esfuerzo, una vez tienes ya el marco legal, de empezar ya con la técnica de reperfusión normotérmica. ¿Tú qué opinas, Rafa? ¿Qué debería hacer un país como Perú? Totalmente. Primero es que crear la necesidad y la necesidad existe. Es decir, poner encima de la mesa que siguen existiendo muchos pacientes
que siguen falleciendo en lista de espera porque no son capaces de trasplantar. O sea, una vez establecer y transmitir a las autoridades la necesidad al respecto. Y luego empezar a trabajar, como ha dicho el doctor López Andújar, con los diferentes escenarios. Hay que incorporar los protocolos de limpieza y tratamiento de soporte Lo vital. metes acá y luego de eso lo metes acá, por favor. Porque ya es Perdón. tarde. Me muero. Ya voy. Margarita, si puedes, es que me sale ahí Doctora, como que está activado ahí el micro. Si puedes Margarita silenciar. Durán, si puede apagar su micro. Entonces, lo que le decía es, si lo primero es, luego hay que incorporar los protocolos de limitación de tratamiento de soporte vital a la rutina de las unidades de cuidados intensivos. Hay que tener un perfil de coordinador. Hay que saber transmitir a los familiares, porque a veces no es fácil al principio, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Hay que hablar con los equipos trasplantadores y decirle exactamente que el procedimiento, pues qué características tiene, qué complicaciones puede tener. Al principio hay que sensibilizar a la gente al respecto. Es decir, no es fácil, pero desde luego no es imposible. O sea, hay que ir tomando pasos y hay otros países donde se ha implementado y se ha llevado a cabo el proceso. Ya les digo, actualmente, además, yo creo que además se va a imponer dentro de un año o dos, el 60 o el 70% de nuestras donaciones de órganos van a ser por donaciones asistolia controlada. O sea, no les quepa la menor duda. Y todavía no hemos alcanzado el techo, ni mucho menos. Y además, dense en cuenta que está disminuyendo por los cuidados que hacemos las muertes encefálicas, con lo cual tenemos que complementar este gap, ¿no? Este vacío. Entonces, ya le digo, no es fácil, desde luego no es imposible. Tienen que remar en esta dirección. Sería también muy recomendable que desde el punto de vista del Consejo Iberoamericano, de un cúmulo de países, remaran en la misma dirección para que no fuese una cosa puntual y para unar los esfuerzos para poder llevar a cabo este programa. Y bueno, ya le digo yo que luego es tremendamente satisfactorio a diferentes niveles y el fundamental es que tendremos muchísimos más órganos para trasplantar a los pacientes que lo necesiten y creo que el fin justifica todos los medios que hay que poner encima de la mesa. gracias, doctor. Sí, sería importante saber si el colega de Chile o la doctora de Colombia nos puedan referir si tienen alguna experiencia al respecto con este tipo de donación en la sistolia. ¿Están por ahí? Parece Hola, que no están. yo soy Rodrigo de Concepción, Chile. Por No sé si favor, se me doctor, escucha bien. ¿alguna experiencia en Chile con donación en la sistolia? Y la verdad es que este programa está comenzando. De hecho, la semana recién pasada, el Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile presentó el primer caso que se realizó con normotermia. Un trasplante bastante exitoso, con buenos resultados. El receptor a las pocas horas ya mostraba una buena función del hígado donante. Y el primer caso que se reportó recientemente en nuestro país. En el caso particular, yo vivo en una ciudad que está al sur de Santiago, tenemos mucha experiencia con ECMO, nuestro hospital comenzó con trasplante cardíaco, al igual que en Valencia, pocos años antes que hepático, y estamos pensando en un futuro poder tener este sistema, porque la verdad, y tal como lo explicaban, va disminuyendo la tasa de donante por muerte cefálica. Chile también tiene una baja tasa de donación. Hay una experiencia grande en centros de Santiago con donante vivo, pero nuestra realidad latinoamericana, y tal como ustedes lo están presentando en Perú, y probablemente la colega de Colombia lo dice, nuestra tendencia va a ser llegar a este donante para... Como digo, tenemos recientemente, hace una semana, la primera experiencia y ya se está planteando en los centros trasplantadores de Chile. Gracias, doctor Torres. La primera experiencia siempre es muy motivadora y en ese sentido, las felicitaciones del caso. ¿Alguna otra experiencia en Colombia, en Chile, en Argentina? Si tenemos a alguien ahí. Bien, si tenemos las dos últimas preguntas en honor al tiempo, por favor, si alguien quiere hacer una pregunta. Hola. Yo me permito una pregunta, doctor Badenes, doctor López Andújar. ¿Hay alguna, debe haber, hay una formación académica, pregrado o posgrado en relación a esto ya en España?
Bueno, lo que lo cuente el doctor Badenes, pero desde la Organización Nacional de Trasplantes se hacen cursos de formación de reperfusión, perfusión normotérmica, donación en asistolia, ¿no? Cuéntalo tú desde la BNT. Fíjense que una de las características, siempre contamos, ¿no? Nos llaman en muchos sitios para contar las razones del éxito, incluso a nivel europeo. Fíjense que lideramos y nos llaman muchos colegas, muchos compañeros a nivel europeo de cuáles son las razones del éxito del modelo español. Hemos determinado como 10 ítems en esta charla que damos a todos los niveles, y uno de los cuales es el tema de la formación. Hay ya más de, que se dice pronto, más de 7.500 médicos formados en el proceso de donación y trasplante de órganos, cada uno vinculado a sus áreas de más interés. O sea, hemos hecho un esfuerzo tremendo en cuanto a formación a todos los niveles. Cursos dirigidos, están auspiciados y muchos de ellos financiados por el gobierno, por el ministerio, pero hemos hecho un esfuerzo muy, muy, muy duro en esto. Y hay cursos específicos. En este momento, por ejemplo, solo durante el año 2023 ha habido en España, digo en España, más de 22 cursos de donación asistolia controlada, para ver el manejo que tiene, para ver cuál es la repercusión interna, para ver la comunicación entre el equipo quirúrgico y el equipo del ECMO, para ver los resultados, para ver los cuidados post, es decir, a todos los niveles, más allá de otros cursos que hay para el proceso de donación y trasplante, para la limitación. Es decir, se ha hecho un esfuerzo muy llamativo, fundamentalmente en el posgrado. En el pregrado hay algunas universidades donde damos algún tipo de pinceladas y hay temas de trasplantes y se entra un poco dentro de la asignatura de anestesia, cuidados intensivos y de generalidades de cirugía general, hay temas específicos, pero el esfuerzo fundamentalmente está hecho en el posgrado ya para aquellos que están ya especialmente dedicados al proceso de donación y trasplante de órganos. Es decir, es uno de los 10 ítems que nosotros consideramos fundamental para el tema del trasplante. Sí me gusta hacer el hincapié que dicen, ya, pero es que invierten ustedes muchos recursos en el ECMO, que es verdad, invierten muchos recursos en formación, que es verdad, es decir, es mucho dinero el invertido, pero no olviden que es una de las pocas tareas que existe, y esto no me lo tomen como a plan político, para nada, yo soy un profesional, pero es una actividad tremendamente costo efectiva, por hablar solo de dinero, por hablar solo de dinero. Es decir, el implante renal sustenta todo el gasto del resto de programas de trasplante. Es decir, tienen que saber que se ve una visión ya más global, no como trasplantadores hepáticos que son la mayoría de ustedes, sino como visión global, solo el programa de trasplante renal sustenta todo el gasto que ocasiona el programa de trasplante hepático con sus ECMOs, cardíaco, con sus circulaciones extracorpóreas pulmonares, por el tema de retirar a los pacientes de la diálisis con los gastos directos e indirectos que existen, ¿no? Entonces, con estas dos vertientes me gustaría que en la medida de lo posible, pues por eso es importante ponerlo encima de la mesa, que esto es una cosa, es una necesidad que existe, ¿no? Y en cuanto volviendo a la formación, pues es uno de los pilares fundamentales, y la gente está tremendamente preocupada por esto y por formar a su gente. Muy clara su comentario, doctor Badenes. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Porque ya estamos en el tiempo de salir. Bien. Doctor Mir, doctor José Mir, nuestro agradecimiento eterno por todo lo que usted significa para Europa, para el mundo y para Perú en particular. El apoyo que siempre tenemos de ustedes es un agradecimiento eterno, doctor Mir. Para el doctor López Andújar, que asume toda esta actividad de trasplantadora de órganos abdominales en el Hospital La Fe, nuestro agradecimiento y reconocimiento por su gran labor continuadora de lo que su profesor o sus profesores le han indicado. Agradecemos su experiencia, su pericia en esto, que para nosotros es fundamental. El doctor Badenes, no lo teníamos previamente, pero estamos convencidos de que ha sido un puntal muy importante en lo que se desarrolla el trasplante en asistolia, la donación en asistolia en Valencia y en España. Nuestro agradecimiento también para usted, doctor Badenes. Finalmente, el agradecimiento a todos los asistentes por su colaboración y su audiencia fundamentalmente. Y finalmente también al doctor Antonio Carrasco, presidente de nuestra institución, por lo que significa hacer este esfuerzo, hacer este, este mensaje a todos nosotros a través de un centro mundial de donación y trasplantes de hígado en este caso, o de órganos en general. Doctor Antonio, le dejo la palabra para que usted dé por terminada nuestra reunión.
Muchas gracias, doctor Chapman. Muchas gracias, colegas de España. APTOP tiene una función y su función es educar. Y creo que esta tarde en Lima y esta noche y madrugada en España lo hemos logrado tremendamente. Durante las últimas semanas he estado invitando a los colegas de TikTok y de la Gerencia de Trasplante y Procura, que son las principales áreas donde se decide la parte logística en trasplante en el Perú. Espero que hayan escuchado el mensaje fuerte y claro. Y como APTOP nos toca, doctor Chapman, usted nos enseñó en seguir insistiendo en el tema, porque es lo que toca. Las coberturas en el Perú van a mejorar en base a lo que hemos escuchado esta noche. Experiencia, organización, capacitación y obviamente la investigación que escuchamos durante toda la ponencia y las publicaciones que de ella salen. Hemos compartido en el chat de esta el documento que el doctor López nos mencionó sobre la Comunidad Valenciana, un bonito documento, fácil lectura, que creo que va a poder ser muy útil para ampliar nuestros conocimientos. Y desde ya a todos los participantes, recalcar que para finales de para noviembre, del 7 al 9, es el Congreso Internacional de APTOP, donde sin duda haremos el esfuerzo para que los colegas de España también nos puedan acompañar. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas tardes en Lima. Vale, gracias. Adiós. Gracias, Buenas noches. buenas noches. Muchísimas gracias.